Cordelia estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando la calle a través del fino visillo de las cortinas. El sol de mayo se derramaba sobre el pavimento de Mayfair, convirtiendo el Londres matutino en un sinfín de reflejos dorados sobre la laca negra de los carruajes y las bruñidas aldabas de latón. En algún lugar del interior de la casa, un reloj dio las 11. Él debía llegar a 1:30. Se pasó la mano por el corpiño de su vestido, muselina de un lila pálido con talle alto y mangas cortas abullonadas, rematadas con una cinta de satén. Los atuendos de luto habían quedado atrás. 2 años eran suficientes para que la sociedad dejara de esperar de ella una pena eterna, suficientes para que ella misma dejara de fingir. El duque de Clermont había muerto de fiebres en su finca campestre 2 años atrás. Cordelia tenía 24 años, él 51. Su matrimonio había sido respetuoso, tranquilo, carente de pasión, pero no de amabilidad. Él la trataba como a una valiosa adquisición, le daba libertad, no se inmiscuía en su vida privada y le permitía administrar la casa y el dinero. Ella se lo agradecía en silencio, como se agradece un techo bajo el que cobijarse cuando se sabe que podría haber sido mucho peor. Pero los sentimientos que ahora la desgarraban por dentro no tenían nada que ver con la gratitud. Cordelia se alejó de la ventana y recorrió la habitación. El salón estaba decorado en tonos pastel, paredes color crema, muebles de roble claro y tapicería en tono salvia. Sobre la repisa de la chimenea, unos jarrones de porcelana contenían narcisos y tulipanes blancos, y su aroma se mezclaba con el olor a pan recién horneado que llegaba desde la cocina. Todo era impecable. Ella se había encargado personalmente de ello. Había invitado a Julian con un pretexto: discutir los asuntos de la sociedad benéfica que ambos patrocinaban. Una razón formal que no levantaría habladurías. Pero el verdadero motivo era otro muy distinto. Cordelia estaba cansada de esperar. Había esperado 2 años. Esperado a que terminara el luto. Esperado a que él acudiera a ella por sí mismo, con un ramo de flores, una proposición o, al menos, una insinuación de que la veía como algo más que la viuda de su difunto amigo. Había captado sus miradas en las recepciones, notado cómo se demoraba a su lado un poco más de lo necesario, cómo sus dedos rozaban su codo al ayudarla a bajar del carruaje, cómo su voz se volvía más queda cuando se quedaban a solas. Pero él nunca había cruzado la línea. Julian Hartley, marqués de Penhurst, era un hombre de una contención impecable. 32 años, alto, con el cabello oscuro siempre peinado hacia atrás, con una pulcritud casi pedante. Ojos castaños, ni fríos ni del todo abiertos. Sabía escuchar, sabía callar y sabía mantener las distancias con tal maestría que no parecía distanciamiento, sino cortesía. Cordelia lo conocía desde hacía 6 años. Se habían conocido poco después de su boda. Julian era amigo del duque, uno de los pocos que no la miraba como a una advenediza que se había casado por un título. Visitaba Claremont House, cenaba con ellos, hablaba del parlamento, de caballos, de libros. Al principio, Cordelia no reparaba en él. Luego, empezó a hacerlo. Y después, comprendió que esperaba sus visitas más que cualquier otro acontecimiento en su vida ordenada. Se había enamorado en silencio, casi sin darse cuenta, como uno se enamora de la música que escucha cada noche. De repente, te das cuenta de que sin ella la casa está vacía. Pero Julian era demasiado noble para permitirse cualquier cosa mientras ella que estuvo casada. Y tras la muerte del duque, demasiado cauto para precipitarse. O demasiado indiferente. Ese pensamiento acudía cada vez con más frecuencia, y Cordelia lo odiaba. Pero hoy iba a descubrir la verdad. El sonido de unas ruedas sobre el pavimento la hizo volverse. Un carruaje azul oscuro con el escudo de los Penhurst se detuvo frente a la entrada. Cordelia respiró hondo, alisó los pliegues de su falda y se sentó en un sillón junto a la chimenea. No debía estar junto a la ventana, como una chiquilla que espera a su amado. Era una duquesa, la dueña de la casa, una mujer acostumbrada a mantener la compostura. Pero cuando la puerta del salón se abrió y el mayordomo anunció: «El marqués de Penhurst, vuestra gracia», su corazón latió con tanta fuerza
que casi tuvo que llevarse una mano al pecho. Julian entró y la habitación pareció encogerse. Vestía con sencillez, una levita de color verde oscuro, un chaleco gris claro y una impecable corbata blanca, sin excesos, sin lujos ostentosos. Pero en su porte, en su forma de moverse, había una elegancia natural que eclipsaba cualquier adorno. «Vuestra gracia», dijo él inclinándose. Cordelia se levantó y le tendió la mano. «Marqués, le agradezco que haya encontrado tiempo para venir». Él tomó su mano enguantada en fina cabritilla y rozó brevemente los nudillos con los labios. El contacto duró un segundo, no más, pero a Cordelia le pareció sentir el calor de su aliento incluso a través de la tela. «Siempre es un placer ser de ayuda», dijo él, enderezándose. Su voz era grave y serena. Mencionó en su carta los asuntos de la Sociedad de Ayuda a los Huérfanos. ¿No es así? Sí, por favor, tome asiento. Le indicó el sillón de enfrente y volvió a sentarse. El mayordomo salió sin hacer ruido, cerrando la puerta tras de sí. Un silencio se instaló en el salón. No era incómodo, pero sí denso, como si el aire se hubiera espesado entre ellos. Cordelia miró a Julian y pensó que apenas había cambiado en aquellos años. Los mismos rasgos definidos, el mismo ligero pliegue entre las cejas cuando estaba pensativo. Solo habían aparecido unas arrugas casi imperceptibles en las comisuras de los ojos y algunos hilos de plata en sus sienes. Le sentaban bien. «He recibido el informe de la señora Collins», comenzó Cordelia, sacando una hoja de papel doblada de un joyero que había sobre la mesita. «El orfanato necesita una ampliación. Cada mes hay más niños y no hay espacio suficiente». Julian tomó la carta y recorrió las líneas con la mirada. Cordelia lo observaba. La forma en que entornaba ligeramente los ojos al leer, como sus largos dedos sostenían el papel. Se dio cuenta de que tenía una pequeña mancha de tinta en la mano izquierda. Seguramente había estado escribiendo por la mañana y no se había percatado. Aquel detalle, por alguna razón, la conmovió más de lo debido. «La suma es considerable», dijo él finalmente, levantando la vista, «pero la causa lo merece. Estoy dispuesto a aportar mi parte». Sugiero que nos dirijamos también a Lord Templeton. Recientemente ha mostrado interés por la filantropía. «Se lo agradezco», asintió Cordelia. «Así lo haré». Hubo una pausa. Julian dejó la carta sobre la mesa y se recostó en el sillón. Su mirada recorrió la habitación, se detuvo en los jarrones con flores y volvió a posarse en ella. «¿Cómo se encuentra, vuestra gracia?», preguntó, y en su voz hubo algo que no había estado antes. Cautela o preocupación. «La temporada está en pleno apogeo. Espero que no esté demasiado fatigada por las recepciones». Cordelia sonrió, una sonrisa leve y cortés tras la que se podía ocultar cualquier cosa. ¿Fatigada? No, más bien aburrida. Él enarcó una ceja. «Aburrida. En los bailes de Lady Worthington. Dicen que este año se ha superado a sí misma». «Oh, sí». Cordelia inclinó ligeramente la cabeza. El champán corría a raudales. La orquesta tocó hasta el amanecer y hubo suficientes cotilleos para un mes. Todo como de costumbre. Precisamente por eso es aburrido. Julian no respondió de inmediato. La miraba con esa expresión atenta y escrutadora que siempre la incomodaba, como si viera más de lo que ella deseaba mostrar. «Ha cambiado», dijo finalmente en voz baja. El corazón de Cordelia dio un vuelco. «¿He cambiado?», repitió, intentando que su voz sonara despreocupada. «¿En qué sentido?». «No lo sé». Pasó una mano por el reposabrazos del sillón, pensativo. «Se ha vuelto diferente. Más segura, quizá. O más decidida. Antes siempre escuchaba más de lo que hablaba. Y ahora…» Se interrumpió, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Cordelia sintió que algo se contraía en su interior. Aquel era el momento. Podía dejarlo pasar, desviar la conversación hacia algo seguro, o podía dar un paso hacia el abismo. «¿Y ahora qué?», preguntó en voz más baja, mirándolo directamente a los ojos.
Julian permaneció en silencio. Algo cruzó su mirada, confusión, indecisión. Exhaló lentamente y desvió la vista. Ahora parece más libre, dijo por fin, y le sienta bien, un cumplido, ligero, cortés, seguro, pero en la forma en que lo pronunció había una grieta, apenas perceptible, pero suficiente para que Cordelia comprendiera. Él sentía lo mismo que ella. Simplemente no se lo permitía. Se puso de pie. Julian también se levantó, automáticamente, como exigía la etiqueta. No había más de 3 pasos entre ellos. Julian dijo, y su nombre sin el título sonó casi íntimo. Necesito hacerle una pregunta. Él se quedó inmóvil. La cautela apareció en sus ojos. La escucho. Cordelia dio un paso adelante, luego otro. Ahora solo los separaba 1 metro, una distancia indecorosamente corta para las normas de la decencia, pero a ella le importaban un bledo las normas. ¿Por qué sigue manteniendo la distancia?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué viene cuando lo llamo, me habla, me mira, pero nunca da un paso más allá? Julian palideció. Se le tensó la mandíbula y Cordelia vio cómo una vena latía con rapidez en su cuello. Vuestra gracia, Cordelia, lo interrumpió. Llámeme Cordelia. Nos conocemos desde hace bastante tiempo, ¿no le parece? Es inapropiado. Su voz se endureció. Ha enviudado hace poco. No puedo. 2 años, lo cortó ella. 2 años, Julian. El luto terminó hace mucho. La sociedad ya ha dejado de susurrar a mis espaldas. ¿Qué es lo que lo detiene? Él guardó silencio. Y en ese silencio había tal tormenta que Cordelia supo que había dado en el blanco. No soy el hombre que usted busca, logró decir finalmente, apartando la mirada. ¿Cómo sabe usted a quién busco? Cordelia. Volvió a mirarla, y había tanto dolor en sus ojos que a ella, el ala se le cortó la respiración. Por favor, no haga esto. ¿El qué?, susurró ella. ¿No decir la verdad o no pedirle que sea sincero? Julian apretó los puños. Su respiración se aceleró y Cordelia vio cómo luchaba consigo mismo. Se acercó más, tanto que podía sentir el calor de su cuerpo. Dígame que me equivoco, susurró. Dígame que todo este tiempo he estado imaginando cosas, que no sienten nada, y lo dejaré en paz, para siempre. Él la miraba desde arriba, y en su mirada se agitaban emociones que ya no podía ocultar. Ira, desesperación, deseo. No se equivoca, dijo con voz ronca. Maldita sea, Cordelia, no se equivoca. Pero eso no cambia nada. ¿Por qué? Porque di mi palabra, exhaló. A Edward, a su marido. Le prometí antes de morir que cuidaría de usted, que no permitiría que nadie le hiciera daño. Pero no prometí, no tenía derecho a... Se interrumpió, pasándose una mano por la cara. Cordelia se quedó helada. Todo su mundo se tambaleó. Prometió cuidar de mí, repitió lentamente. Pero no amarme. Julian no respondió, y esa fue su respuesta. Dio un paso atrás, sintiendo cómo la rabia crecía desde lo más profundo de su ser. No, no era rabia, era dolor, un dolor profundo y ardiente. ¿Habla en serio? Su voz temblaba. Renuncia a lo que siente por una tontería de nobleza. Edward está muerto, Julian, se ha ido, y yo ya no soy su esposa, soy libre. Pero usted ha decidido que soy una especie de reliquia sagrada que no se puede tocar. ¿No es eso? Entonces, ¿qué es? Se acercó a él de nuevo sin contenerse. Dígamelo, porque estoy cansada de adivinar, cansada de esperar, cansada de fingir que no me importa. Julian la agarró por los hombros con brusquedad, casi con rudeza. Sus dedos se clavaron en la tela de las mangas, y Cordelia ahogó un grito de sorpresa. ¿Cree que es fácil para mí? Su voz era grave, entrecortada. ¿Cree que no lo deseo? Cada vez que la veo yo... Cayó, apretando los dientes, y su mirada se posó en los labios de ella. Cordelia dejó de respirar. 1 segundo, 2, una eternidad. Y entonces Julian la soltó bruscamente y retrocedió, como si se hubiera quemado. Perdóneme,
dijo con voz sorda. No debería Fartech haberlo hecho. Ha sido inadmisible. Se giró hacia la puerta, pero Cordelia logró agarrarlo por la manga. No se vaya, susurró. Se lo ruego. Julian se detuvo, sin volverse. Su espalda estaba tensa como la cuerda de un arco. Debo hacerlo, respondió en voz baja. Porque si me quedo, no podré contenerme. Y se fue. Cordelia se quedó de pie en medio del salón, mirando la puerta cerrada. Le temblaban las manos, la respiración era entrecortada, y en su interior se agitaban tantas cosas que no sabía si llorar o gritar. Pero una cosa sabía con certeza. No pensaba rendirse. Pasaron 4 días y Cordelia no recibió ni una palabra de él, ni una nota, ni una tarjeta de visita, ni siquiera un encuentro casual en el parque o en la librería de Piccadilly, por donde había paseado a propósito durante 3 días seguidos con la esperanza de tropezar con él. Julian parecía haberse desvanecido en el aire. Sabía que estaba en Londres, había visto su carruaje cerca del Parlamento al pasar por allí. Eso significaba que la estaba evitando deliberadamente, y eso la enfurecía más que su huida del salón. Cordelia estaba sentada ante el escritorio de su tocador, contemplando un sobre color crema con un escudo grabado. Era una invitación de Lady Elizabeth Marlborough a una cena en su finca de las afueras. Un evento muy reducido. Solo 15 invitados, una cena exquisita, un paseo por los jardines. Elizabeth era famosa por su buen gusto y su habilidad para reunir a gente interesante. Y Cordelia sabía a ciencia cierta que Julian estaría allí. Elizabeth lo había mencionado de pasada cuando se encontraron en la recepción de la condesa de Devonshire 2 días antes. El marqués de Penhurst ha prometido venir, había dicho, ajustándose el abanico. Sabe, es muy raro que asista a este tipo de reuniones, pero lo he convencido. Espero que usted tampoco me niegue el placer, querida duquesa. Cordelia había aceptado sin dudarlo. Ahora releía la invitación por tercera vez, sopesando su plan. Julian quería mantener la distancia. Perfecto. Ella le daría esa distancia. Pero al mismo tiempo, le mostraría aquello de lo que estaba huyendo. Se levantó y se dirigió al vestidor, donde su doncella, Mary, ya había dispuesto varios vestidos para que eligiera. ¿Cuál de ellos, vuestra gracia?, preguntó Mary, señalando los atuendos. Cordelia deslizó la mano sobre las telas. Un satén rosa pálido con bordados, demasiado inocente. Un terciopelo azul oscuro, demasiado severo. Su mirada se detuvo en un vestido color aguamarina, un tono azul verdoso profundo, de seda con un ligero brillo. Talle alto, mangas cortas de farol, un escote no demasiado pronunciado, pero suficiente para realzar la línea del cuello y los hombros. Elegante, pero no provocador. Decidió. Mary asintió con aprobación. Excelente elección, milady. ¿Con las perlas? No. El collar de esmeraldas. El que fue de la abuela del duque. Mary enarcó las cejas, pero no dijo nada. Las esmeraldas eran demasiado llamativas para un evento diurno, pero a Cordelia no le importaba. No pensaba pasar desapercibida. La finca de los Marlborough se encontraba a una hora de Londres, en una pintoresca zona de colinas y robledales. La casa principal era de estilo isabelino, ladrillo rojo, altos ventanales y muros cubiertos de hiedra. Cuando Cordelia llegó, el sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos melocotón y rosados. La recibieron en el vestíbulo, amplio, con suelo de mármol y una gran escalera que conducía al segundo piso. Lady Elizabeth bajó a su encuentro, radiante. Era una mujer de unos 45 años, de cabello castaño entrecano, mente aguda y una asombrosa capacidad para calar a la gente. «Cordelia, querida», la besó en ambas mejillas. «Qué alegría que haya podido venir. Está usted deslumbrante. Ese color le sienta de maravilla. Gracias, Elizabeth. Su casa está tan hermosa como siempre. Oh, me halaga». «Venga, los demás invitados ya están reunidos en el salón azul. Serviremos un aperitivo antes de la cena». Cordelia la siguió, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. No sabía si estaba preparada para ver a Julian, pero ya era tarde para echarse atrás. El salón azul hacía honor a su nombre.
Las paredes estaban tapizadas con seda del color del cielo de verano. Los muebles eran de nogal oscuro y los cuadros tenían marcos dorados. Junto a la chimenea, varias personas sostenían copas. El conde de Holborn y su esposa, el vizconde de Somerset, la señorita Louise Baker y la joven viuda, la señora Catherine Grey, y Julian. Estaba de pie junto a la ventana, con una copa de vino en la mano, conversando con Holborn sobre algo. Pero cuando Cordelia entró, levantó la vista y se quedó inmóvil. Sus miradas se cruzaron a través de la habitación y Cordelia sintió que el aire se espesaba. Vio cómo los dedos de él se apretaban en el tallo de la copa. Vio cómo tragaba saliva. Vio cómo su mirada recorría su vestido, se detenía en las esmeraldas y volvía a su rostro. Ella sonrió, una sonrisa leve y educada, y se volvió hacia Elizabeth, aceptando una copa de champán. Que mirara, que sufriera. La siguiente media hora transcurrió entre conversaciones de sociedad. Cordelia habló con la condesa de Holborn sobre la nueva exposición en la Real Academia de las Artes, con el vizconde de Somerset sobre caballos, y con la señorita Baker sobre la última novela de Walter Scott. Se mostró encantadora, ingeniosa y natural, y ni una sola vez miró en dirección a Julian, pero sentía su mirada, constantemente. La quemaba como el contacto de un hierro al rojo vivo. Cuando se anunció la cena, los invitados pasaron al comedor. Cordelia descubrió que su sitio estaba frente al de Julian, al otro lado de la mesa. Era evidente que Elizabeth lo había planeado, o quizá fue una casualidad especialmente afortunada. La mesa estaba puesta de forma impecable, mantel blanco como la nieve, cubiertos de plata, copas de cristal y velas en altos candelabros. El primer plato, ostras con limón. Cordelia tomó una, exprimió unas gotas de zumo sobre ella y se la llevó lentamente a la boca. No miró a Julian, pero sabía que él la estaba observando. La conversación en la mesa fluía con facilidad. El conde de Holborn contaba una anécdota sobre una sesión en el Parlamento. El vizconde de Somerset se quejaba del tiempo, y la señora Grey compartía sus planes de viajar a Escocia. Cordelia escuchaba, asentía e intervenía. Julian permanecía más callado de lo habitual, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban. «Marqués, está usted inusualmente silencioso esta noche», observó Elizabeth, inclinándose hacia él. «¿Acaso nuestra compañía le resulta aburrida?» Julian se sobresaltó, como si lo hubieran sacado de una profunda reflexión. «No, en absoluto, Lady Marlborough. Simplemente estoy un poco cansado». «Los asuntos del Parlamento consumen muchas energías. ¡Oh, esa política!», exclamó la condesa de Holborn, juntando las manos. «Mi marido también se queja constantemente. Necesita descansar más, milord. Por ejemplo, pasar 1 o 2 semanas en su finca. Aire fresco, paseos, silencio, y volverá a estar en plena forma». «Quizá tenga razón», asintió Julian cortésmente, pero su mirada se deslizó de nuevo hacia Cordelia. Ella levantó su copa de vino, dio un pequeño sorbo y finalmente lo miró, directamente, sin apartar la vista. Su rostro era inescrutable, pero ella vio la tensión en la línea de su mandíbula. Vio cómo se esforzaba por mantener la compostura. «¿Y qué tal su finca, Marqués?», preguntó ella con calma, como si nada hubiera pasado entre ellos. «Penhurst Hall, si no me equivoco. He oído que tiene unos jardines extraordinarios». Julian se quedó paralizado. Sus dedos se aferraron a la servilleta. «Sí», respondió tras una pausa. «Los jardines están en buen estado. Mi administrador se ocupa de ellos. ¿Hace mucho que no va por allí?» «Varios meses. Es una lástima». Cordelia inclinó la cabeza, fingiendo un interés sincero. «La primavera es la mejor época para las fincas. Todo florece, el aire es fresco. La ciudad llega a ser tan agotadora a veces». «Tiene razón». Su voz se volvió más queda. «La primavera es, en efecto, la mejor época». Un silencio cargado de palabras no dichas se instaló entre ellos. Los demás invitados continuaron su conversación, sin percatarse de nada,
pero Cordelia sintió cómo un hilo invisible se tensaba entre ella y Julian. Después de la cena, Elizabeth propuso un paseo por el jardín. La noche era cálida y el aire olía a rosas y a hierba recién cortada. Los invitados salieron a la terraza, desde donde se divisaban las alamedas, los setos recortados y un estanque con cisnes. Cordelia caminaba apartada de los demás, paseando lentamente junto a los parterres de flores. Sabía que Julian estaba en algún lugar detrás de ella. No se giró, pero sintió su presencia, como se siente la proximidad de una tormenta. Y finalmente la alcanzó. Cordelia. La llamó en voz baja. Ella se detuvo y se volvió. Estaban bajo un arco cubierto de madreselva, lo suficientemente lejos de los otros invitados como para que no los oyeran. Marqués, respondió ella con frialdad. Julian se acercó. A la luz del atardecer, su rostro parecía aún más severo, pero sus ojos ardían. ¿Qué está haciendo?, preguntó con voz ronca. Paseando, ¿no es evidente? Cordelia. Se pasó una mano por el pelo, deshaciendo su peinado perfecto. Sabe perfectamente de lo que hablo. No, ella sostuvo su mirada, sin flaquear. No lo sé. Explíquemelo. Julian apretó los dientes. Estaba tan cerca que ella podía ver la sombra de la barba en su mentón, las chispas doradas en sus ojos castaños. Está jugando conmigo, exhaló. Sabía que yo estaría aquí. Se ha puesto ese vestido, esas malditas esmeraldas. Me ha mirado a través de la mesa como si... Como si... No terminó la frase, pero Cordelia entendió. Como si lo deseara. Terminó por él en voz baja, pues quizás sea porque lo deseo. Julian se quedó petrificado. Su respiración se aceleró y Cordelia vio cómo luchaba consigo mismo. No debería decir eso, susurró él. ¿Por qué? Porque es indecoroso. Ella se acercó más y ahora no lo separaba más de un pie. O porque teme no poder contenerse. Cordelia. Respóndame con sinceridad, Julian. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Si no fuera por su promesa a mi difunto marido, si no fuera por esos nobles principios suyos, ¿me desearía? Él guardó silencio. Su pecho subía y bajaba con su respiración agitada. Y entonces, de repente, la agarró de la mano, con brusquedad, casi con rudeza, y la atrajo hacia él. Cordelia ahogó un grito de sorpresa, pero no tuvo tiempo de decir nada, porque él apretó la palma de la mano de ella contra su propio pecho, justo donde, bajo el chaleco y la camisa, latía su corazón. ¿Lo siente? Susurró con voz ronca, mirándola a los ojos. ¿Siente cómo late? Cada vez que la veo, cada vez que habla, cada vez que simplemente respira a mi lado. ¿Pregunta si la deseo? Por Dios, Cordelia, la deseo tanto que me vuelve loco. Se le cortó la respiración. Bajo su palma, el corazón de él latía desbocado, y ella sentía el calor de su cuerpo incluso a través de la tela. Entonces, ¿por qué? Empezó ella, pero él negó con la cabeza. Porque di mi palabra, porque no puedo traicionar la memoria de Edward, porque si me permito hacerlo una sola vez. Tragó saliva, y su mirada se posó en los labios de ella. No podré detenerme. Cordelia lo miró y algo en su interior se rompió. Toda su determinación, todo su plan, se desmoronó bajo el peso de sus palabras. Comprendió que no estaba fingiendo, estaba sufriendo de verdad, y eso le causaba dolor. Lentamente, liberó su mano y retrocedió un paso. Edward no habría querido que usted sufriera así, dijo en voz baja. Era un buen hombre. Habría querido que ambos fuéramos felices. Quizá. Sir Julian se giró mirando hacia el estanque, pero no puedo saberlo con certeza. Y no puedo arriesgarme. ¿Arriesgarse a qué? A usted. La miró por encima del hombro, y había tal tristeza en su mirada que a ella se le encogió el corazón. A su reputación, a su felicidad. ¿Y si no soy quien necesita? ¿Y si se equivoca? ¿Y si esto es solo soledad tras la pérdida? Cordelia se acercó a él y lo hizo girar para que la mirara de frente. No es soledad, dijo con firmeza. Conozco la diferencia. Estuve casada, Julian. Sé lo que es vivir sin amor. Y sé lo que siento por usted.
Él la miró durante un largo rato, estudiándola. Luego, lentamente, levantó una mano y le acarició la mejilla. Un roce ligero, casi imperceptible. «Es usted una mujer increíble», susurró. «Fuerte, valiente, hermosa. Cualquier hombre sería feliz. Pero usted no», terminó ella con amargura. «No», negó con la cabeza. «No es así. Yo sería feliz. Demasiado feliz. Tanto que me asusta». Se quedaron así, mirándose, y Cordelia comprendió de repente que él nunca cedería. Nunca cruzaría esa línea que él mismo se había trazado, porque para él el honor y la palabra valían más que su propia felicidad. Y ella podía retirarse o... «Julian», lo llamó en voz baja. «Si le pido algo, ¿lo hará?» Él frunció el ceño. «Depende de qué se trate. Venga a verme mañana, por la mañana, a las 11. Quiero hablar con usted, una vez más, con calma, sin todo esto». Hizo un gesto con la mano hacia el jardín, donde a lo lejos se oían las voces de los invitados. Julian vaciló. Ella vio la duda en sus ojos. «Por favor», añadió, «si lo que ha dicho es verdad, si de verdad siente eso por mí, deme otra oportunidad, solo para hablar». Él exhaló, cerrando los ojos por un instante. «De acuerdo», dijo finalmente. «Mañana, a las 11». Cordelia asintió, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad en su interior. «Gracias». Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los invitados, dejándolo de pie bajo el arco. Pero cuando miró por encima del hombro, él seguía observándola, y en su mirada había tanto anhelo que a ella se le cortó la respiración. Aquella noche, Cordelia apenas durmió. Yacía en la cama mirando al techo y pensaba en lo que le diría al día siguiente. ¿Cómo lo convencería? ¿Cómo lo haría creer que ambos merecían ser felices? Y en otra parte de Londres, Julian Hartley estaba de pie junto a la ventana de su estudio, con un vaso de whisky en la mano, contemplando la ciudad nocturna, y pensaba en una mujer con esmeraldas en el cuello y unos ojos que lo veían por dentro. Cordelia se despertó con los primeros rayos de sol. No había dormido en toda la noche. Había dormitado a intervalos, sumiéndose en sueños inquietos de los que se despertaba con el corazón desbocado. Cuando por fin amaneció, se levantó y se acercó a la ventana. Londres despertaba. Los cascos de los caballos que tiraban de los carros de leche y pan fresco ya resonaban en el pavimento. Una vendedora de flores se instalaba en la esquina con sus cestas de narcisos y violetas. A lo lejos, cantó un gallo, un sonido extraño para el centro de la ciudad, pero alguno de los vecinos debía de tener aves en el jardín trasero de su casa. Cordelia apoyó la palma de la mano en el frío cristal. En unas pocas horas él estaría allí, y ella debía estar preparada. ¿Pero preparada para qué? Para otra conversación que no llevaría a ninguna parte. Para otra confesión tras la cual él se marcharía de nuevo, dejándola sola con su dolor. No, hoy todo sería diferente. No le permitiría irse sin darle una oportunidad. A las 10:30, Cordelia estaba vestida y peinada. Había elegido un vestido de lana fina de color ámbar, sencillo, sin adornos, con mangas largas y un escote discreto. Ninguna joya, solo unos pequeños pendientes de oro. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo en la nuca, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Quería parecer natural, sin desafíos. No una duquesa, sino simplemente una mujer. Bajó al salón pequeño, más acogedor que el de gala. Había estanterías bajas con libros, un sofá mullido junto a la chimenea y sillones con cojines bordados. Las ventanas daban al jardín, donde florecían las lilas y los manzanos. La luz del sol se derramaba sobre el parqué, creando cuadrados dorados. En el aire flotaba un aroma a té recién hecho y lavanda. La doncella había colocado un ramo en un jarrón blanco sobre la mesita. Cordelia se sentó en un sillón e intentó ordenar sus pensamientos. Quería decirle tantas cosas, pero no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicarle que esos 2 años de espera habían sido una tortura lenta? ¿Que cada una de sus visitas era a la vez una felicidad y un tormento? Que ya no quería fingir.
El reloj de la repisa de la chimenea dio las 11. Cordelia se enderezó, apretando las manos en los reposabrazos del sillón. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que se oía en toda la casa. Pasó 1 minuto, 2, 5. Llegaba tarde, o habría cambiado de opinión. Entonces oyó el golpe de la puerta principal, la voz grave del mayordomo, unos pasos en el pasillo. La puerta del salón se abrió. El marqués de Penhurst, vuestra gracia. Julian entró y Cordelia se levantó para recibirlo. Vestía de forma más sencilla que de costumbre. Una levita marrón oscuro, un chaleco beige, la corbata anudada con un poco más de descuido de lo debido, el pelo ligeramente alborotado, como si hubiera viajado con la ventanilla del carruaje abierta. Su rostro reflejaba cansancio, ojeras oscuras, una arruga de tensión entre las cejas. Él tampoco había dormido. «Buenos días», dijo ella en voz baja. «Buenos días», respondió él deteniéndose a unos pasos de ella. El mayordomo salió en silencio, cerrando la puerta. Se quedaron solos. Setani Sani Sigit se emabusa. Se hizo un silencio denso, cargado de palabras no dichas. Cordelia no sabía cómo empezar. Julian también callaba, observándola con su habitual mirada atenta y escrutadora. «Gracias por venir», dijo ella finalmente. «Me lo pidió». Se encogió de hombros. «No podía negarme». «Siéntese, por favor». Él se sentó en el sillón de enfrente, pero no se recostó, sino que se quedó en el borde, tenso, listo para levantarse en cualquier momento. Cordelia volvió a su sillón y juntó las manos en su regazo. «Quiero contarle algo», empezó lentamente, «sobre mi matrimonio, sobre cómo fue en realidad». Julian frunció el ceño. «Cordelia, no estoy seguro de que...» «Por favor», levantó una mano. «Escúcheme, es importante». Él guardó silencio y asintió. Cordelia respiró hondo. «Cuando me casé con Edward tenía 22 años. Él era viudo y no tenía hijos. El matrimonio fue concertado por nuestras familias. Mi padre tenía deudas y el duque buscaba una esposa joven que pudiera llevar su casa y no lo molestara. Acepté porque no tenía otra opción y porque Edward parecía un buen hombre». Hizo una pausa mirando por la ventana, donde las ramas de un manzano se mecían tras el cristal. «Era un buen hombre», continuó en voz más baja. «Nunca levantaba la voz, no exigía lo imposible. Me daba todo lo que le pedía: vestidos, libros, la oportunidad de dedicarme a la caridad. Pero no había amor entre nosotros. Afecto, sí, respeto, también, pero no amor. Vivíamos en la misma casa como buenos vecinos, cortés, educados, pero distantes». Julian escuchaba en silencio, su rostro inescrutable, pero ella vio cómo sus dedos se apretaban en el reposabrazos. «Los primeros meses pensé que con el tiempo algo cambiaría». Cordelia se volvió hacia él, que nos volveríamos más cercanos. Pero Edward no quería cercanía, quería tranquilidad. Estaba cansado de la vida, de la sociedad, de todo. Necesitaba silencio, y yo se lo daba. Fui la esposa perfecta, silenciosa, sumisa, conveniente. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Y entonces lo conocí a usted, y comprendí lo que significaba sentirse viva. Venía y hablábamos de libros, de política, de música, de cualquier cosa. Me escuchaba, me veía. No a la duquesa, no a un adorno, sino a mí. Y yo me enamoré, lentamente, sin darme cuenta. Como uno se enamora del amanecer, que cada día se vuelve más hermoso. Julian palideció. Su respiración se aceleró y ella vio cómo luchaba consigo mismo. «Cordelia». No esperaba que me correspondiera. Lo interrumpió. Estaba casada. Pero esperaba que algún día... Después, tragó saliva. Cuando Edward murió sentí pena, pero no como debería sentirla una viuda que ha perdido a su amado esposo. Sentí pena porque nunca llegamos a ser cercanos, porque los años pasaron en vano, y también sentí culpa, porque en el fondo de mi alma estaba aliviada. Cayó cubriéndose el rostro con las manos. Confesar aquello era más aterrador de lo que había imaginado. «Soy una persona horrible, ¿verdad?».
susurró entre los dedos. Julian se levantó del sillón, se acercó a ella y se arrodilló a sus pies. Con cuidado le apartó las manos del rostro y la miró a los ojos. No, dijo con firmeza. No es horrible, es sincera y valiente y humana. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y ella no intentó ocultarlas. No quiero pasar ni un día más en el vacío, Julian, susurró. Quiero vivir, quiero sentir, quiero estar con la persona que amo, con usted. Él la miraba, y en sus ojos se agitaban emociones, dolor, deseo, miedo. No sé cómo liberarme de esa promesa, dijo con voz ronca. Edward era mi amigo, le di mi palabra. No le pidió que renunciara a la felicidad. Cordelia tomó su rostro entre sus manos. Le pidió que cuidara de mí. ¿Y acaso cuidar de mí es condenarme a la soledad? ¿Condenarse a sí mismo? Julian cerró los ojos y apoyó la frente en las rodillas de ella. Sus hombros se estremecían por las emociones contenidas. No quiero hacerle daño, susurró. Tengo tanto miedo de no poder hacerla feliz, de que se decepcione, de que... Julian le pasó los dedos por el pelo. Míreme. Él levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. En sus ojos brillaban lágrimas que no había derramado. Ya soy feliz, dijo ella en voz baja, solo porque está aquí, solo porque oigo su voz, solo porque existe. Todo lo demás es más de lo que me atrevía a esperar. Julian dejó escapar algo entre una risa y un sollozo. Se puso de pie, tirando de ella, y de repente se encontró en sus brazos. La abrazó con fuerza, con desesperación, apretándola contra sí como si temiera que fuera a desaparecer. Cordelia hundió el rostro en su hombro, sintiendo el aroma de su colonia, algo amaderado, con notas de sándalo, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón. Perdóname, susurró él en su pelo. Perdóname por haberte hecho esperar, por haber sido un cobarde, por... Chis. Levantó la cabeza y lo miró. No hace falta. Ambos hicimos lo que creíamos correcto. Pero ahora hagamos lo que nos hace felices. Él la miró durante un largo rato, estudiándola. Luego, lentamente, levantó una mano y le acarició la mejilla, con cuidado, con ternura, como si fuera de porcelana. «Eres increíble», susurró. «No te merezco. Sí que me merece». Ella cubrió su mano con la suya. «Y no permitiré que piense lo contrario». Julian sonrió por primera vez en toda la mañana, una sonrisa genuina y sincera que le iluminó el rostro desde dentro. «Eres terca», dijo con una suave burla. «Lo sé», ella también sonrió. «Y tendrá que acostumbrarse». Se quedaron así, cogidos de la mano, mirándose, y Cordelia sintió cómo algo en su interior se desplegaba, como un capullo abriéndose al sol. Había esperado tanto tiempo, y por fin... Unos golpes en la puerta interrumpieron el momento. Se separaron. Julian dio un paso atrás. Cordelia se arregló el pelo. El mayordomo entró con aire de disculpa. Perdone, vuestra gracia, pero ha llegado el vizconde de Farrow. Insiste en verla. Dice que es urgente. Cordelia frunció el ceño. El vizconde de Farrow, hermano del difunto duque. Nunca habían sido cercanos. Tras la muerte de Edward, había venido varias veces para revisar los asuntos, asegurarse de que todo estaba en orden con la herencia y luego había desaparecido. ¿Qué querría ahora? Hágale pasar al despacho, dijo. Iré enseguida. El mayordomo se inclinó y salió. Cordelia se volvió hacia Julian. Disculpe, no esperaba. No pasa nada. Él le tomó la mano y se la apretó brevemente. Esperaré. ¿O quieres que esté a tu lado? Ella lo pensó. Farrow podía ser desagradable, pero no representaba un peligro. Solo un pariente molesto al que le gustaba meter las narices donde no le llamaban. No, gracias, puedo manejarlo. Pero, ¿te quedarás? ¿Después? Sí, asintió él. No me iré a ninguna parte. Cordelia sonrió, soltó su mano y se dirigió al despacho. El vizconde de Farrow estaba de pie junto a la ventana, con un bastón con empuñadura de plata en la mano. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y ralo, nariz afilada y una expresión de eterno descontento. Cuando Cordelia entró, se giró e hizo una reverencia seca y formal. «Vuestra gracia, gracias por recibirme».
Vizconde. Cordelia se sentó tras el escritorio, indicándole el sillón de enfrente. ¿A qué debo su visita? Farrow no se sentó. Paseó por el despacho, golpeando el suelo con el bastón. He recibido información que me ha preocupado, empezó, eligiendo las palabras, concerniente a su reputación. Cordelia se tensó. ¿Mi reputación? Sí. Se detuvo y la miró. Han llegado a mis oídos rumores de que pasa usted tiempo en compañía del marqués de Penhurst, con bastante frecuencia. La sangre le subió al rostro. ¿Cómo se había enterado? ¿Alguien los había visto ayer en el jardín? ¿O quizá algún sirviente? El marqués de Penhurst era amigo del difunto duque, dijo con frialdad. Nos dedicamos juntos a la caridad. No hay nada reprobable en ello. Por supuesto, asintió Farrow, pero había burla en su voz. Caridad. Pero ya sabe, la gente dice muchas cosas. Es usted una viuda joven, vuestra gracia. Debería ser más cautelosa. El más mínimo indicio de escándalo y la reputación de nuestra familia se verá perjudicada. Nuestra familia. Cordelia se levantó mirándolo directamente. Yo ya no formo parte de su familia, vizconde. Soy viuda. Puedo verme con quien desee. Formalmente, sí, su voz se endureció. Pero lleva el nombre de Clermont. Es duquesa. Y mientras lleve ese título, está obligada a mantener ciertos estándares. Cordelia apretó los puños, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. ¿Qué es lo que quiere exactamente, vizconde? Farrow se acercó y apoyó el bastón en el escritorio. Quiero que sea cautelosa, muy cautelosa, especialmente con el marqués de Penhurst, porque si llegan a mis oídos rumores de algo inapropiado, me veré obligado a tomar medidas. ¿Qué medidas? Oh, diversas. Sonrió, pero su sonrisa era fría. Por ejemplo, revisar las condiciones de mantenimiento de la finca, o solicitar al tribunal una auditoría de la gestión financiera del ducado. Ya me entiende. Cordelia palideció. La estaba amenazando, directa y abiertamente. No se atreverá. Me atreveré. Farrow cogió el bastón y se dirigió a la puerta. Soy el guardián de la reputación de la familia, y haré lo que sea necesario para protegerla. Que tenga un buen día, vuestra gracia. Salió, dejándola de pie en medio del despacho, con el corazón desbocado y un frío glacial en el pecho. Sabía que él podía hacerlo. Formalmente tenía derechos como pariente más cercano del difunto duque. Podía armar un escándalo, involucrarla en procesos judiciales. Y aunque ella ganara, su reputación quedaría destrozada, y con ella, la de Julian. Cordelia se dejó caer en el sillón, cubriéndose el rostro con las manos. Era posible que después de todo lo que había pasado esa mañana, fuera a perderlo de nuevo. Cordelia estaba sentada en su escritorio, mirando la puerta cerrada del despacho. Las palabras del vizconde de Farrow, frías y venenosas, todavía resonaban en sus oídos. La amenaza era real. Él podía destruirlo todo. Su reputación, su libertad, su futuro con Julian, que apenas comenzaba a tomar forma. Se pasó una mano temblorosa por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que tomar una decisión. ¿Pero cuál? ¿Renunciar a Julian? ¿Volver a su vida anterior, vacía, segura, solitaria? No, eso no. La puerta se abrió silenciosamente y Julian entró. Vio de inmediato su estado, el rostro pálido, las manos entrelazadas con fuerza, la mirada perdida. Cordelia cruzó la habitación en 2 zancadas y se arrodilló junto a su sillón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho? Ella lo miró y sintió que algo se rompía en su interior. Hacía apenas 1 hora. Todo parecía posible. Habían sido sinceros el uno con el otro, abiertos, dispuestos a intentarlo. Y ahora, lo sabe, susurró. Lo nuestro. Amenaza con un escándalo, un juicio, una auditoría de mis finanzas. Ha dicho que debo ser cautelosa, especialmente contigo. El rostro de Julian se ensombreció. Se le tensó la mandíbula y ella vio un destello de ira en sus ojos,
Algo raro en él, normalmente tan contenido. ¿Con qué derecho se atreve? ¿Tiene derecho? Cordelia sonrió con amargura. Es el pariente más cercano del difunto duque. Formalmente puede plantear la cuestión de mi conducta ante el consejo familiar. Y aunque pierda, los rumores ya habrán comenzado. Y los rumores, Julian. Los rumores matan la reputación más rápido que cualquier sentencia judicial. Julian guardó silencio. Su respiración era pesada. Ella veía cómo pensaba, sopesando las opciones. Luego tomó las manos de ella entre las suyas y dijo con firmeza: Entonces, haremos que no tenga motivos para rumores. Cordelia frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Él se levantó, tirando de ella para que se pusiera de pie. Sus manos la sujetaban con fuerza y seguridad. Te pediré matrimonio, dijo. Oficialmente. Públicamente. Si anunciamos nuestro compromiso, Farrow ya no podrá decir nada. Serás mi prometida, y luego mi esposa, y ningún rumor podrá hacerte daño. El corazón de Cordelia se encogió. Una proposición, lo que había soñado. Pero no así, definitivamente no así. Julian retrocedió un paso, liberando sus manos. ¿Quieres casarte conmigo para proteger mi reputación? Él parpadeó, desconcertado. Quiero casarme contigo porque te amo. Pero lo propones ahora. Su voz temblaba. Justo ahora, cuando estoy acorralada, cuando no tengo opción. Esto no es una proposición, Julian. Es un trato. Cordelia, no, negó con la cabeza. No quiero que te cases conmigo por un sentido del deber, por el deseo de salvarme. Quiero que te cases conmigo porque no puedes evitarlo, porque la vida sin mí te es imposible, no porque un miserable nos esté chantajeando. Julian la miraba, y en sus ojos había tantas emociones que apenas podía distinguirlas. Dolor, desesperación, amor. ¿Acaso no te he demostrado que la vida sin ti me es imposible? Preguntó con voz ronca. He sufrido durante 2 años. He luchado conmigo mismo cada día. He renunciado a lo que más deseaba en el mundo porque creía que era lo correcto. Y esta mañana por fin me he rendido. Te lo he confesado. Te he tenido en mis brazos y he comprendido que no puedo dejarte ir. ¿Y crees que eso no es una prueba? Las lágrimas asomaron a los ojos de Cordelia. Sabía que él tenía razón. Sabía que la amaba, pero el miedo era más fuerte. Es que... No quiero que luego te arrepientas, susurró, de haberte casado demasiado rápido, bajo presión, sin pensarlo. Julian se acercó a ella y tomó su rostro entre sus manos. Cordelia Fairfax, dijo lentamente, mirándola directamente a los ojos. He pensado en esto durante 2 años, cada día, cada noche. He imaginado cómo te pedía matrimonio, cómo decías sí, cómo nos casábamos, cómo llevabas mi nombre. No me estoy precipitando, simplemente, por fin me estoy permitiendo lo que he soñado durante tanto tiempo. Ella lo miró, y su corazón estaba a punto de estallar. Pero si quieres esperar, continuó en voz más baja, si necesitas tiempo para estar segura, esperaré. El tiempo que haga falta, aunque Farrow amenace, aunque todo el mundo esté en nuestra contra, no te dejaré. Cordelia cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Los pulgares de él las secaron con delicadeza. No llores, susurró. Por favor. No lloro de pena, abrió los ojos, sonriendo a través de las lágrimas. Lloro porque eres tan... ¿Terco? Él sonrió. Perfecto. Exhaló ella. Julian se inclinó y la besó en la frente, con ternura, lentamente, como sellando una promesa. Entonces, decidido, dijo, apartándose. No nos precipitaremos con el compromiso, pero estaremos juntos, con cautela, pero juntos. Y en cuanto a Farrow, su voz se volvió más fría. De él me encargaré yo. Cordelia frunció el ceño. ¿Qué vas a hacer? Hablaré con él, de hombre a hombre. Le explicaré que las amenazas a la duquesa de Claremont son amenazas hacia mí, y que no lo toleraré. Julian, él podría... No puede hacer nada. La interrumpió con firmeza.
Tengo más contactos, más influencia y, francamente, más dinero. Si quiere guerra, le daré guerra, pero no te tocará, te lo prometo. Cordelia lo miró y, de repente, comprendió que por primera vez en muchos años se sentía protegida, verdaderamente protegida. No porque su marido fuera un duque, sino porque a su lado había un hombre dispuesto a defenderla sin dudarlo. Gracias, susurró. No me des las gracias. Tomó su mano y la llevó a sus labios. Es mi privilegio y mi alegría. Los días siguientes transcurrieron en una extraña tensión. Cordelia continuó con su vida habitual. Recibía visitas, asistía a recepciones, se ocupaba de la caridad. Pero ahora, cada uno de sus pasos estaba meditado. Cada encuentro con Julian, cuidadosamente organizado para no levantar sospechas. Se veían en las reuniones de la Sociedad de Ayuda a los Huérfanos, donde también había otros miembros. Hablaban con cortesía y contención, como corresponde a conocidos, nada más. Pero a veces sus miradas se cruzaban a través de la sala, y en esos momentos Cordelia sentía que todo en su interior se encogía por el deseo de acercarse, de tocarlo, de estar a su lado. Julian también sufría. Ella lo veía en la tensión de sus hombros, en cómo sus dedos se aferraban al pomo del bastón cuando la miraba. Un día, tras una de esas reuniones, él se quedó atrás mientras los demás se marchaban y le dijo en voz baja: «Me estoy volviendo loco». Ella comprendió a qué se refería, porque sentía lo mismo. Una semana después, Cordelia recibió una invitación de Lady Caroline Bennet para un paseo por Hyde Park. Caroline era una vieja amiga suya, inteligente, alegre e ingeniosa. Se conocían desde antes de su matrimonio y desde entonces habían mantenido una estrecha relación, a pesar de la diferencia de estatus. Cordelia aceptó encantada. Necesitaba un respiro de la tensión de los últimos días. El día amaneció soleado, con una ligera brisa que traía el olor a hierba recién cortada y a castaños en flor. Cordelia se puso un vestido de muselina de color melocotón claro con mangas cortas y un amplio sombrero de paja adornado con una cinta a juego. Caroline la esperaba en la entrada principal del parque, radiante. «Cordelia, por fin. Pensé que te habías olvidado por completo de tus amigos. ¿Cómo podría olvidarme de ti, Caroline?» Cordelia la abrazó. «Eres demasiado insistente para eso». Pasearon por la alameda, bordeando el estanque donde nadaban cisnes y patos. Había mucha gente, damas con vestidos de colores vivos, caballeros con levitas, niños corriendo tras aros y niñeras con cochecitos. La sociedad londinense había salido a pasear. «Bueno, cuéntame», Caroline la tomó del brazo. «¿Qué hay de nuevo? He oído que te dejas ver más a menudo en sociedad. El luto ha terminado y has vuelto al mundo. Debo decir que te sienta bien, pareces más feliz». Cordelia sonrió, pero no dijo nada. Caroline era perspicaz, demasiado perspicaz. «Y también he oído», continuó Caroline con indiferencia, «que el marqués de Penhurst últimamente también aparece con más frecuencia en los mismos eventos que tú. ¿Coincidencia?» Cordelia sintió que se sonrojaba. «Ambos formamos parte de una sociedad benéfica. Es natural que nos encontremos». «Claro, claro». Caroline sonrió. «La caridad. Muy noble. Pero querida Cordelia, vi cómo te miraba en la recepción de la condesa de Hertford la semana pasada. No era la mirada de un colega de beneficencia». Cordelia se detuvo y se volvió hacia su amiga. «Caroline, si tienes algo que decir, quiero decir que me alegro por ti». Caroline le apretó la mano. «Si hay algo entre vosotros, mereces ser feliz. Edward era un buen hombre, pero vuestro matrimonio, bueno, no era lo que tú necesitabas. Y Penhurst es un buen hombre, noble, inteligente, rico, y, a juzgar por cómo te mira, está locamente enamorado». Las palabras de su amiga reconfortaron a Cordelia, pero al mismo tiempo la asustaron. «¿Se nota tanto?», preguntó en voz baja. «A mí sí, pero te conozco desde hace muchos años». Caroline se encogió de hombros. «Los demás quizá no se den cuenta. Pero Cordelia, ten cuidado. A la gente le encantan los cotilleos, y si alguien quiere hacerte daño,
Alguien ya quiere, suspiró Cordelia. El vizconde de Farrow. Caroline frunció el ceño. Ese viejo cascarrabias. ¿Qué quiere de ti? Control, poder, la posibilidad de dictarme cómo vivir. Cordelia negó con la cabeza. Me amenaza con un escándalo si no dejo de ver a Julian. ¡Qué miserable! Caroline hizo una mueca. ¿Pero qué vas a hacer? No lo sé, admitió Cordelia con sinceridad. Julian quiere anunciar nuestro compromiso para callar a Farrow, pero yo no quiero que parezca una medida forzada. Caroline se detuvo y la miró seriamente. Cordelia, ¿lo amas? Sí. ¿Y él te ama a ti? Sí. Entonces, ¿qué más da cuando anunciéis el compromiso? Caroline se encogió de hombros. Ahora o dentro de 6 meses lo único que importa es que queréis estar juntos. El resto son detalles. Cordelia se quedó pensativa. ¿Y si su amiga tenía razón? ¿Y si estaba pensando demasiado en la forma y no en el fondo? Continuaron su paseo hablando de otras cosas. De las nuevas modas, de libros, de planes para el verano. Pero los pensamientos de Cordelia volvían constantemente a Julian, y entonces lo vio. Iba a caballo por una alameda paralela, en compañía de otros 2 caballeros. Una levita gris oscuro, botas altas y un caballo negro bajo él. No la vio, estaba absorto en la conversación con sus acompañantes, pero Cordelia no podía apartar la vista. Se sentaba en la silla con tanta naturalidad, con tanta seguridad. El viento le alborotaba el pelo y la luz del sol jugaba en él, resaltando los hilos dorados. Se rió de algo que dijo su compañero, y la sonrisa transformó su rostro, haciéndolo más joven, más luminoso. Cordelia. La llamó Caroline en voz baja. Lo miras como si fuera la única persona en todo el parque. Cordelia se sobresaltó y apartó la vista. Perdona. No te disculpes. Caroline sonrió. Solo ten cuidado. Y sé feliz. A la vez, si es posible. Esa misma tarde Cordelia estaba sentada en su dormitorio junto a la ventana, contemplando el atardecer. El cielo se había teñido de tonos carmesí y anaranjados, y las nubes flotaban lentamente, como barcos en un mar de fuego. La ciudad se iba calmando gradualmente. El repiqueteo de los cascos era menos frecuente. Las voces de los vendedores se apagaban y se encendían las primeras farolas. La doncella le trajo una carta en una bandeja de plata. Para usted, vuestra gracia. El mensajero dijo que era urgente. Cordelia tomó el sobre, el sello del marqués de Penhurst. El corazón se le aceleró. Abrió la carta y desdobló la hoja. Cordelia. He hablado con Farrow. Se retirará. No habrá más amenazas, te lo prometo. Pero necesito verte. Hoy. Te esperaré en la puerta norte de los jardines de Kensington a las 10 de la noche. Si puedes venir, ven. Si no, lo entenderé. Pero espero de verdad que vengas. Julian. Cordelia releyó la carta 2 veces. La puerta norte de los jardines de Kensington, a las 10 de la noche. Era arriesgado. Si alguien los veía, pero Julian decía que había hablado con Farrow, que ya no habría amenazas. Miró el reloj. Las 8:30. Tenía tiempo. Se levantó y se acercó al armario. Una capa azul oscuro con capucha. Un vestido sencillo. Ninguna joya. No quería llamar la atención. Mary llamó a su doncella. Prepara el carruaje, voy a visitar a una amiga. Mary asintió sin hacer preguntas. Era leal y discreta. Los jardines de Kensington, en la penumbra del atardecer, parecían otro mundo. Los árboles proyectaban largas sombras. El aire era fresco y húmedo, y olía a tierra y a hojas mojadas. Cordelia bajó del carruaje en la puerta norte y le dijo al cochero que esperara. Julian estaba de pie bajo un viejo roble, apoyado en el tronco. Cuando la vio, se enderezó y caminó hacia ella. «Has venido», exhaló, y en su voz había tanto alivio que a ella se le encogió el corazón. «Claro que he venido», se acercó. «Decías que era urgente». Julian la tomó de la mano y la llevó hacia el interior del jardín, donde los árboles eran más densos y estaba más oscuro. Se detuvieron junto a una fuente que ahora no funcionaba.
El agua estaba quieta, reflejando el cielo pálido. He hablado con Farrow, empezó Julian, sin soltarle la mano. Le he explicado que si continúa amenazándote, me encargaré personalmente de que sus deudas se hagan públicas. Cordelia se estremeció. ¿Sus deudas? Tiene bastantes, asintió Julian. De juego, sobre todo. Está metido hasta el cuello y ahora intenta mantener la reputación de la familia para que los acreedores no se le echen encima. Le he dicho que si te deja en paz, le ayudaré a pagar parte de las deudas, en silencio, sin escándalos. Pero si continúa, haré que todo Londres se entere. Cordelia lo miraba, sin saber qué decir. Había chantajeado a Farrow, por ella. Julian, lo sé, bajó la mirada. No es el acto más noble. Pero no podía permitir que te hiciera daño. No podía. Ella levantó una mano y le acarició la mejilla. Me has protegido, susurró. Es lo más noble que podías hacer. Él la miró, y en sus ojos se reflejaba la luz de la luna. Cordelia, dijo con voz ronca, ya no puedo más. No puedo fingir que solo eres una conocida. No puedo mantener la distancia. No puedo verte solo en eventos oficiales y actuar como si con eso me bastara. Yo tampoco puedo. Se acercó más, tanto que sentía el calor de su cuerpo. Julian la abrazó con fuerza, con desesperación. Ella se apretó contra él, sintiendo cómo el corazón de él latía al unísono con el suyo. «Cásate conmigo», susurró en su pelo. No por la reputación, no por protección, sino simplemente porque te amo. Y quiero despertar a tu lado cada mañana. Quiero dormirme sabiendo que estás cerca. Quiero que lleves mi nombre. Quiero todo contigo. Cordelia cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas le quemaban los párpados. «Sí», susurró. «Sí, Julian. 1000 veces, sí». Él se apartó, la miró, y su sonrisa era tan feliz que a ella se le cortó la respiración. Luego se inclinó y la besó, con ternura, lentamente, como si tuvieran toda la eternidad. Cordelia se despertó con la luz del sol que se filtraba por una rendija de las cortinas. Se quedó tumbada mirando al techo y sonrió. Simplemente sonrió, sin motivo, sin esfuerzo. La felicidad la inundaba por dentro, cálida y ligera como la brisa de primavera. Estaba prometida. Esa palabra resonaba en su cabeza como el tañido de una campana. Prometida. Con Julian. El hombre al que amaba desde hacía tanto tiempo que ya no recordaba cuándo había empezado. La noche anterior parecía un sueño. Los jardines de Kensington en penumbra. Sus palabras, su beso. El primer beso. Aún sentía sus labios sobre los suyos, tiernos, cautelosos, pero al mismo tiempo llenos de una pasión contenida. Cuando se apartó, le temblaban las manos y la respiración era entrecortada. «Perdona», susurró. «Llevo tanto tiempo deseando esto que he olvidado cómo respirar». Ella se había reído entonces, de alegría, de alivio, de que todo por fin encajara. Cordelia se levantó de la cama, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Londres brillaba bajo la luz de la mañana. Incluso el hollín de los tejados parecía menos gris. Incluso el ruido de la calle te sonaba menos irritante. Todo había cambiado. ¿O era ella la que había cambiado? La doncella entró con una bandeja, té, tostadas con mantequilla y miel, y el periódico del día. «Buenos días, vuestra gracia». Mary sonrió, dejando la bandeja en la mesita junto al sillón. «Hoy tiene un aspecto especialmente bueno, si me permite la observación». «Gracias, Mary». Cordelia se sentó y se sirvió té. «Me siento bien». Mary asintió, pero sus ojos brillaban de curiosidad. La sirvienta era leal, pero no ciega. Seguramente sospechaba algo de la salida de la noche anterior. Pero no preguntó, y Cordelia se lo agradeció. Bebió el té lentamente, disfrutando del momento. Julian había prometido venir hoy oficialmente para hablar con ella sobre el compromiso. Tenían que decidir cuándo anunciar la noticia y cómo organizarlo todo para que pareciera decente y no suscitara preguntas innecesarias. Pero a Cordelia no le importaba lo que dijeran los demás. Por primera vez en muchos años, la opinión de la sociedad le era completamente indiferente. Julian llegó puntualmente al mediodía. Cordelia lo esperaba en el salón,
vestida con un traje de seda amarillo pálido, con margaritas bordadas en el bajo. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo, adornado con una cinta blanca. Quería parecer fresca, primaveral. Cuando él entró, vio que también él parecía diferente, más relajado. Los hombros no tan tensos, la mirada no tan cautelosa. En sus labios jugaba una leve sonrisa, esa rara sonrisa que lo hacía parecer más joven. Cordelia hizo una reverencia, tomó su mano y la besó. Esta vez no de forma protocolaria, sino demorándose un poco más de lo debido. Julian, sonrió ella. Me alegro de verte. ¿Estamos solos?, preguntó en voz baja. Sí, he ordenado que no nos molesten. Él exhaló aliviado, la atrajo hacia sí y la abrazó. Simplemente la abrazó sin decir una palabra. Cordelia se apretó contra él, sintiendo el latido de su corazón bajo la levita. Pensé que lo de anoche había sido un sueño, susurró él en su pelo. Que habías dicho sí. No fue un sueño. Ella levantó la cabeza y lo miró. Y no he cambiado de opinión. Julian sonrió, una sonrisa amplia y sincera, y la besó, esta vez con un poco más de confianza, un poco más de tiempo. Cordelia respondió, sintiendo cómo todo en su interior se derretía de calor. Cuando se separaron, ambos estaban ligeramente sin aliento. Tenemos que discutir los detalles, dijo Julian, forzándose claramente a ser racional. El anuncio. ¿Cuándo y cómo? Lo sé, asintió Cordelia, retrocediendo un paso. Siéntate. Hablemos. Se sentaron juntos en el sofá, lo suficientemente cerca como para que sus rodillas casi se tocaran. Julian tomó su mano y entrelazó sus dedos. Quiero hacerlo todo bien, empezó, para que nadie tenga motivos para cotillear. Anunciaremos el compromiso oficialmente, a través del Times y en la próxima recepción. Diremos que el cortejo ha sido largo pero discreto, por respeto a la memoria del difunto duque, que ambos queríamos estar seguros de la seriedad de nuestros sentimientos antes de hacer el anuncio. Cordelia escuchaba, asintiendo. Era razonable. Los protegía a ambos. ¿Y la boda?, preguntó. ¿Cuándo? Julian se quedó pensativo. Dentro de 2 meses. Es tiempo suficiente para prepararlo todo, pero no demasiado. No quiero esperar más, la miró, y en sus ojos había vulnerabilidad. Si no te importa. No me importa, le apretó la mano. 2 meses está bien. Él exhaló aliviado. Entonces queda una cosa más. Buscó en el bolsillo de su levita y sacó una pequeña caja de terciopelo. Quería que eligiéramos el anillo juntos, pero tengo uno de la familia. Perteneció a mi madre. Quiero enseñártelo. Abrió la caja y Cordelia ahogó un grito. El anillo era exquisito. Una fina banda de oro con un zafiro de un azul profundo, rodeado de pequeños diamantes. La piedra no era muy grande, pero era pura, brillante como un fragmento de cielo nocturno. Es precioso, susurró. Lo llevó toda su vida. Julian sacó el anillo de la caja. Mi padre se lo regaló cuando se casaron. Mi madre quería que se lo diera a la mujer que amara. Yo espero que no te importe. Cordelia lo miró, y su corazón se encogió de ternura. Que me importe. Julian, es un honor. Un gran honor. Él tomó con cuidado su mano izquierda y le puso el anillo en el dedo anular. Le quedaba perfecto, como si estuviera hecho para ella. Cordelia levantó la mano, observando cómo la piedra jugaba con la luz del sol. Ahora eres mi prometida, dijo Julian en voz baja. Oficialmente. Ella lo miró y sonrió a través de las lágrimas que de repente asomaron a sus ojos. Ahora soy tuya. Él la atrajo hacia sí y se quedaron así, abrazados, mientras las nubes flotaban tras la ventana y el silencio reinaba en la casa. El anuncio del compromiso apareció en el Times al día siguiente. Cordelia lo leyó durante el desayuno, y las palabras le parecieron irreales. El marqués de Penhurst, Julian Hartley, y la duquesa de Claremont, Cordelia Fairfax, se complacen en anunciar su compromiso. La boda se celebrará en julio. Las familias de los novios agradecen las felicitaciones y los buenos deseos. Breve, discreto, pero suficiente para que todo Londres hablara. Y Londres habló. Para el mediodía,
Cordelia ya había recibido una docena de notas de felicitación. Lady Elizabeth Marlborough escribía que siempre supo que había una chispa entre ellos. La condesa de Holborn admiraba a la hermosa pareja. Caroline Bennet le envió un ramo de rosas blancas con una nota. «Estoy tan feliz por ti, pásate sin falta y cuéntamelo todo». Pero también hubo otras cartas. La vizcondesa de Chadwick insinuaba la precipitación de la decisión. La señora Eleanor Graham se sorprendía por el corto período de cortejo. Varias damas de los círculos más antiguos expresaban su esperanza de que actuaran con prudencia. Cordelia las leyó con calma, sin prestar atención a las pullas. Sabía que los cotilleos eran una parte inevitable de la vida social. La gente siempre hablaría. Lo importante era no darles motivos para un verdadero escándalo. Esa misma tarde, acudieron a una recepción en casa de Lord y Lady Hertford, una de las parejas más influyentes de la alta sociedad. Su casa en Belgravia era enorme, con columnas de mármol en la entrada, lámparas de araña de cristal en el vestíbulo y retratos de antepasados que miraban desde las paredes con gesto severo. Cordelia se puso un vestido de seda de un intenso color burdeos, con un escote profundo pero elegante y mangas cortas rematadas con encaje. En el cuello, una fina cadena de oro con un colgante de zafiro a juego con el anillo de compromiso. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, con algunos rizos cayendo sobre los hombros. Julian vino a buscarla en su carruaje. Cuando ella salió, él se quedó inmóvil mirándola. «Estás increíble», exhaló. «Tú tampoco estás mal», sonrió ella, examinando su levita azul oscuro, su chaleco blanco con bordados de plata y su corbata perfectamente anudada. La ayudó a subir al carruaje y se sentó a su lado. Cuando las puertas se cerraron, tomó su mano y la llevó a sus labios. «¿Preparada para que nos miren fijamente?», preguntó. «Preparada para todo mientras estés a mi lado». La recepción estaba en pleno apogeo cuando llegaron. El salón de baile resplandecía. Velas en las lámparas de araña de cristal. Espejos con marcos dorados que reflejaban la luz. Damas con vestidos de colores vivos, caballeros con levitas austeras, camareros que iban y venían con bandejas de champán y canapés. La orquesta tocaba una melodía ligera, y las parejas giraban en un vals. Cuando Cordelia y Julian entraron, las conversaciones cesaron por un instante. Todos se giraron para mirarlos. Entonces Lady Hertford, una mujer elegante de pelo canoso y mirada penetrante, se acercó a ellos con una amplia sonrisa. «Duquesa, marqués, qué alegría verlos. Acepten mis más sinceras felicitaciones». «Gracias, Lady Hertford», sonrió Cordelia. «Ambos estáis deslumbrantes». Lady Hertford los examinó con ojo crítico. «Una pareja perfecta. Siempre he dicho que el marqués de Penhurst es uno de los solteros más codiciados de Londres. Me alegro de que por fin se haya decidido». Julian hizo una reverencia, pero Cordelia notó una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. La siguiente media hora transcurrió en una sucesión de felicitaciones. La gente se acercaba, les estrechaba la mano, les hacía cumplidos, algunos con sinceridad, otros con una curiosidad apenas disimulada. Cordelia se comportó de forma impecable, sonreía, agradecía, respondía a las preguntas con cortesía, pero sin entrar en detalles. Julian no se apartó de su lado ni un momento. Su mano estaba constantemente en su codo o en su espalda, un ligero contacto que le recordaba: «No estás sola». Entonces la orquesta empezó a tocar un vals y Julian se volvió hacia ella. «¿Bailas conmigo?», preguntó en voz baja. «Con mucho gusto». La condujo a la pista de baile y se pusieron a girar. Cordelia no había bailado desde la muerte de Edward. Había olvidado lo que era moverse al ritmo de la música, sentir cómo tu pareja te guía, confiar en sus movimientos. Pero con Julian todo era natural. Bailaba con seguridad, pero sin ser autoritario, dándole espacio y, al mismo tiempo, sujetándola con firmeza. Sus cuerpos se movían en sincronía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Bailas de maravilla», susurró ella. «Tú me inspiras», respondió él mirándola a los ojos. Giraron por el salón y Cordelia se olvidó de todos los demás. Solo existían ellos dos, la música y ese momento que parecía perfecto. Cuando el vals terminó, Julian no la soltó de inmediato.
Se quedó un instante más, mirándola como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. ¿Quieres salir a la terraza?, preguntó en voz baja, a tomar un poco de aire fresco. Cordelia asintió. Salieron por unas puertas de cristal a una amplia terraza que daba al jardín. El aire nocturno era fresco y olía a rosas y jazmín. En el cielo brillaba la luna llena, proyectando una luz plateada sobre los senderos y la fuente. Julián se quitó la levita y se la puso sobre los hombros. No quiero que te enfríes. Gracias. Se arropó con ella, sintiendo el calor y el aroma de su colonia. Pasearon junto a la balaustrada, contemplando el jardín. A lo lejos se oía la música, mezclada con el murmullo de las conversaciones del salón de baile. Pero allí reinaba el silencio, un ambiente casi íntimo. ¿Cansada?, preguntó Julián, deteniéndose en el borde de la terraza. Un poco, admitió ella, pero es un cansancio feliz. Él se volvió hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. Cordelia, quiero que sepas, entiendo que todo esto ha pasado rápido, demasiado rápido quizá. Y si sientes que necesitas más tiempo, no, negó con la cabeza. No necesito más tiempo. Ya he esperado 2 años, es suficiente. Pero no quiero que luego te arrepientas. Su voz era baja, preocupada, de haber aceptado demasiado rápido, de no haberlo pensado bien. Cordelia lo miró y vio la duda en sus ojos, no sobre ella, sobre sí mismo. Temía no estar a la altura de sus expectativas. Que ella se decepcionara. Levantó una mano y le acarició la mejilla. Julián, dijo con dulzura, sé lo que hago. Te elijo a ti. No porque no tenga a dónde ir, no porque tema quedarme sola, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿No es eso suficiente? Él cerró los ojos y apoyó la frente en la palma de ella. Más que suficiente, susurró. Es que tengo tanto miedo de estropearlo todo. No lo estropearás, lo atrajo hacia sí y lo abrazó. Estamos juntos y superaremos cualquier cosa. Julián la abrazó a su vez, con fuerza, con desesperación. Permanecieron así, bajo la luz de la luna, mientras la música sonaba y el mundo a su alrededor seguía girando. A la semana siguiente comenzaron los preparativos de la boda. Cordelia se reunió con la modista para elegir las telas del vestido. Quería algo elegante pero no llamativo. Finalmente se decantó por un satén de color gris pálido con bordados de plata, severo pero suntuoso. Julián se encargó de organizar la ceremonia. Se celebraría en una pequeña iglesia de Mayfair, a la que acudían sus familias. Sin demasiada pompa, pero con dignidad. Después, habría una recepción en su finca campestre, Penhurst Hall. Una tarde, Julián la invitó a ir allí, para ver la casa donde vivirían. Salieron de Londres temprano, cuando la ciudad aún despertaba. El viaje duró unas 2 horas. La finca se encontraba en el condado de Kent, entre verdes colinas y robledales. Cuando el carruaje giró hacia la avenida de entrada, Cordelia vio la casa principal, un edificio de 3 plantas de ladrillo rojo con altos ventanales cubiertos de hiedra. El tejado era de pizarra gris y las chimeneas se erigían como centinelas. Delante de la casa se extendía un cuidado césped, donde crecían viejos olmos que proyectaban sombras de encaje. Ahí está, dijo Julián cuando el carruaje se detuvo. Penhurst Hall, mi casa. Pronto, nuestra casa. Cordelia bajó contemplando la mansión. No era tan grande como Claremont House, pero era más acogedora, más viva. Es preciosa, susurró. Julián sonrió y la tomó de la mano. Vamos, te la enseñaré por dentro. Entraron en el vestíbulo, espacioso, con paneles de roble en las paredes, una chimenea de piedra gris y una amplia escalera que conducía al segundo piso. En las paredes colgaban retratos de los antepasados de Julián, hombres severos y mujeres elegantes, con atuendos de épocas pasadas. Esta es mi madre. Julián se detuvo ante un retrato. Era una mujer de unos 30 años, de pelo oscuro y ojos castaños muy parecidos a los suyos. Sonreía, una sonrisa leve y cálida. «Es muy guapa», dijo Cordelia. «¿Te pareces a ella?» «Sí», asintió él. «Murió cuando yo tenía 15 años, unas fiebres. Mi padre nunca se recuperó. Vivió 5 años más, pero fue como si se hubiera apagado.
Cordelia le apretó la mano. Comprendía ese dolor, la pérdida de un ser querido. Recorrieron la casa. Julian le mostró las estancias, la biblioteca con sus miles de libros, el salón de música con un piano de cola, el comedor con una larga mesa de roble, los dormitorios del segundo piso. Y luego salieron al jardín. El jardín era enorme. Alamedas, setos recortados, parterres de rosas, lavanda y peonías. En el centro, un pequeño estanque con nenúfares donde nadaban peces dorados. Los árboles susurraban con el viento. Los pájaros cantaban y el aire estaba impregnado del aroma de las flores. «Qué paz se respira aquí», dijo Cordelia, cerrando los ojos. «Qué tranquilidad». Sí, Julian la abrazó por los hombros. «Me encanta este lugar. Aquí puedo pensar, ser yo mismo». Pasearon junto al estanque y se detuvieron en un banco bajo un viejo sauce. «Pronto esta será nuestra casa», dijo Julian en voz baja. «Podrás cambiar lo que quieras, redecorar las habitaciones, rediseñar los jardines, lo que sea». Cordelia lo miró. «No necesito cambiar nada, solo necesito que estés a mi lado». Julian sonrió, se inclinó y la besó, suavemente, con ternura, como una promesa. Y Cordelia comprendió que por primera vez en muchos años estaba de verdad en casa. La mañana de la boda amaneció con lluvia. Cordelia se despertó con el repiqueteo de las gotas en el cristal de la ventana, y por un momento temió que fuera un mal presagio, pero luego recordó las palabras de su abuela. Lluvia, el día de la boda trae buena suerte. El cielo llora para que la novia no tenga que hacerlo. Sonrió, apartó la manta y se acercó a la ventana. Londres estaba envuelto en un velo gris. El agua corría por las calles, formando charcos. Los árboles del jardín se doblaban bajo las ráfagas de viento. Pero para el mediodía, cuando comenzara la ceremonia, la lluvia debía amainar. Así lo había prometido el mayordomo, que siempre predecía el tiempo sin equivocarse. «Vuestra Gracia». Mary entró en la habitación con una bandeja. «Le he traído el desayuno. Debe comer algo, o por la noche estará agotada». Cordelia no tenía hambre. Sentía un nudo de emoción en el estómago. No era miedo, sino expectación. Hoy todo cambiaría. Hoy se convertiría en la esposa de Julian. Se obligó a comer una tostada con miel y a beber el té. Mary se afanaba a su alrededor, arreglando las cortinas, disponiendo las cosas, mirando el reloj. «Dentro de 3 horas llegará la modista con el vestido», dijo la sirvienta. «Y a las 10, Madame Lefebvre para peinarla. Todo va según lo previsto». Cordelia asintió, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón. No era la primera vez que se casaba, pero por alguna razón, ahora estaba más nerviosa que 10 años atrás, cuando era una joven que no sabía lo que le esperaba. Quizá porque entonces era un deber, y ahora una elección. El vestido llegó puntualmente a las 9. La modista, Madame Bernard, una francesa de mirada penetrante y manos ágiles, lo trajo solemnemente, como una reliquia sagrada. Estaba envuelto en tela de muselina, y cuando la retiraron, Cordelia ahogó un grito. El vestido era de un pesado satén de un noble tono rosa cremoso, el color del alba. Talle alto, mangas largas del más fino encaje. La falda caía en suaves pliegues y la cola se extendía casi 1 metro. El bajo estaba bordado con hilos de plata que formaban rosas y vides entrelazadas, símbolos de amor y fertilidad. El corpiño estaba adornado con pequeñas perlas que brillaban con el movimiento. «Monsieur Hartley quedará impresionado», dijo Madame Bernard, ayudando a Cordelia a probarse el vestido. «Parecerá usted una diosa». Cordelia se miró en el alto espejo y apenas se reconoció. El vestido la transformaba. La hacía parecer más alta, más esbelta, más majestuosa, pero al mismo tiempo más tierna, más vulnerable. Madame Lefebvre llegó después y se ocupó de su pelo. Lo recogió en un moño alto, sujetándolo con horquillas de perlas, pero dejó algunos rizos sueltos enmarcando su rostro. Un peinado sencillo pero elegante, que realzaba su largo cuello y sus delicados hombros. «¿El velo?», preguntó. Cordelia negó con la cabeza. «No».
Soy viuda. El velo no es apropiado. En su lugar, eligió una diadema, fina, de plata, con pequeños diamantes que jugaban con la luz como gotas de rocío. Había pertenecido a la madre de Julian, y él le había pedido que la llevara. Cuando todo estuvo listo, Mary retrocedió un paso y juntó las manos. Vuestra gracia, está usted preciosa, simplemente preciosa. Cordelia se miró en el espejo y sintió que algo se encogía en su interior. Realmente parecía una novia de verdad. No la joven que 10 años antes caminaba sumisamente hacia el altar, sino una mujer que elegía su propio destino. El reloj dio las 11:30. Era hora de irse. La lluvia, efectivamente, había cesado. El cielo seguía cubierto de nubes, pero a través de ellas se abrían paso tímidos rayos de sol. El aire olía a frescor y a tierra mojada. Las calles brillaban por el agua, reflejando la luz de las farolas y los escaparates. El carruaje llegó a la iglesia de San Jorge puntualmente a mediodía. La pequeña iglesia de piedra gris, con sus estrechos ventanales y su tejado puntiagudo, se alzaba en un tranquilo callejón de Mayfair. Cordelia la había elegido precisamente por eso, por su recogimiento, por la ausencia de multitudes curiosas. Cuando bajó del carruaje, la recibió el anciano vicario, el padre Thomas, un hombre afable de barba canosa que la había casado la primera vez. Sonrió al verla. «Duquesa», dijo con dulzura, «me alegro de verla de nuevo. Y me alegro de que esta vez camine hacia el altar con una sonrisa». Cordelia se estremeció. ¿Se había dado cuenta? 10 años atrás se había dado cuenta de que no sonreía. «Gracias, padre», susurró. Él asintió y abrió la puerta de la iglesia. Dentro hacía fresco y reinaba el silencio. Las velas ardían en el altar, proyectando reflejos dorados sobre el mármol blanco. Los bancos estaban medio llenos, solo con los más allegados. Caroline Bennett, Lady Elizabeth Marlborough, el conde de Holborn y su esposa, algunos parientes de Julian. Unas 20 personas en total, no más. Y al final, junto al altar, estaba Julian. Vestía una levita azul oscuro con botones de plata, un chaleco gris claro y una corbata blanca. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, pero un mechón rebelde le caía sobre la frente. Se giró cuando la puerta se abrió y sus miradas se encontraron. Cordelia vio cómo se quedaba inmóvil, cómo sus labios se entreabrían, cómo sus ojos se agrandaban. La miraba como si la viera por primera vez, como si no pudiera creer que fuera real. Caminó lentamente por el pasillo entre los bancos. No había un padre que la llevara del brazo. El suyo había muerto 5 años atrás. Iba sola, y eso era lo correcto. Iba hacia él por su propia voluntad. Sus pasos resonaban en el suelo de piedra. Cordelia no apartaba la vista de Julian. Él también la miraba solo a ella, y en sus ojos se agitaban emociones que ya no ocultaba. Amor, reverencia, felicidad. Cuando se detuvo a su lado, él le tendió la mano y ella puso la suya en la de él. Sus dedos le apretaron la palma, con fuerza, con seguridad. «Tú», empezó a susurrar, pero se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras. «Lo sé», sonrió ella. «Tú también». El padre Thomas carraspeó y abrió el libro de oraciones. «Amados hermanos y hermanas», comenzó solemnemente, «nos hemos reunido hoy aquí para unir a estos dos en santo matrimonio». Cordelia escuchaba las palabras, familiares y antiguas, pero ahora sonaban diferentes. No como una formalidad, sino como una promesa. Como un juramento que hacía no porque debiera, sino porque quería. Julian Edward Hartley, el padre Thomas, se volvió hacia él. «¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa, para amarla y cuidarla, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe?» «Acepto», dijo Julian con firmeza, mirando directamente a Cordelia. «Ante Dios y estos testigos, acepto». Cordelia Mary Fairfax. El vicario se volvió hacia ella. «¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo?» «Acepto». No le dejó terminar. «Sí, acepto». Una leve risa recorrió la iglesia.
El padre Thomas sonrió. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Julian no se lo hizo repetir. Se acercó a ella, la rodeó por la cintura y la besó. No de forma casta, como se suponía en una iglesia, sino de verdad, profunda, apasionadamente, como si no existiera nada más en el mundo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento y las mejillas de Cordelia ardían. Señora Hartley, susurró él mirándola. Mi esposa. Tuya, confirmó ella. Y en ese momento, comprendió que era verdaderamente libre. Por primera vez en su vida. La recepción se celebró en Penhurst Hall. Para cuando llegaron, la lluvia Viggy había cesado por completo y el sol se asomaba entre las nubes, tiñendo el mundo de tonos dorados. La finca los recibió con las puertas abiertas, ramos de rosas blancas en el vestíbulo y el aroma de pavo asado que llegaba de la cocina. Los invitados se reunieron en el gran salón, donde se habían dispuesto mesas con platos exquisitos. Ostras, caza asada, espárragos en salsa de nata, pasteles de carne y champiñones, gelatinas de frutas, galletas de almendra. El champán corría a raudales y pronto las conversaciones se hicieron más ruidosas, las risas más libres. Cordelia y Julian estaban sentados a la cabecera de la mesa, cogidos de la mano bajo el mantel. Apenas comieron, solo bebieron champán y se miraron, como si no pudieran saciarse de la vista del otro. ¿Eres feliz?, preguntó Caroline, sentándose junto a Cordelia. ¿De verdad? Más de lo que podría haber imaginado, respondió Cordelia. Y era la pura verdad. Caroline la abrazó. Me alegro mucho por ti. Te lo mereces. Cuando el sol comenzó a ponerse, los invitados empezaron a marcharse. Algunos a Londres, otros a sus fincas. Cordelia y Julian los despidieron en la entrada, agradeciendo las felicitaciones, abrazándose, despidiéndose, y finalmente se quedaron solos. La noche cayó suavemente sobre la finca, envolviéndolo todo en una penumbra violeta. Cordelia estaba de pie junto a la ventana del salón, mirando el jardín, donde las luciérnagas comenzaban a brillar entre los arbustos. Se había quitado la diadema y se había soltado el pelo, dejándolo caer libremente sobre sus hombros. Aún llevaba el vestido, pero se había desabrochado algunos botones de la espalda para respirar más fácilmente. Julian entró con 2 copas de vino. Se había quitado la levita y la corbata, y se había desabrochado los primeros botones de la camisa. Parecía relajado, pero había una atención especial en su mirada. ¿Cansada?, preguntó, ofreciéndole una copa. No. Tomó el vino y dio un sorbo. Feliz. Es diferente. Él sonrió, se acercó y la abrazó por la espalda. Cordelia se apoyó en él sintiendo el calor de su pecho contra su espalda. No puedo creer que esto sea real, susurró él en su pelo. Que estés aquí, que seas mía. Créelo, se giró entre sus brazos y lo miró. Porque lo es, para siempre. Julian dejó su copa en el alféizar y tomó el rostro de ella entre sus manos. Te amo, dijo simplemente. Tanto que a veces no puedo respirar. Yo también. Se puso de puntillas y lo besó. Te amo. Siempre te he amado. El beso se hizo más profundo, más insistente. Julian la atrajo hacia sí. Sus manos se deslizaron por su espalda, buscando los botones del vestido. Cordelia no lo detuvo. Lo deseaba. Lo deseaba a él. Subieron la escalera hasta el dormitorio. Una gran habitación con un techo alto, una chimenea y una amplia cama con dosel. Las velas ya ardían en las mesitas, proyectando una luz suave sobre las paredes. Alguno de los sirvientes se había ocupado de ello, y Cordelia les agradeció mentalmente su discreción. Julian la ayudó a quitarse el vestido, lentamente, con cuidado, desabrochando cada botón, besando cada trozo de piel que quedaba al descubierto. Cordelia temblaba bajo sus caricias, no de frío, sino de expectación. Cuando el vestido finalmente cayó al suelo, dejándola solo con un fino camisón, Julian retrocedió un paso, mirándola. Eres preciosa, exhaló. Increíblemente preciosa.
Cordelia se sonrojó, pero no apartó la vista. Ella también lo miraba a él, sus anchos hombros, su fuerte pecho bajo la camisa, las manos que la habían sostenido con tanto cuidado. Tú también, susurró. Él se rió, una risa grave y ronca, y se acercó a ella. La tomó en brazos, como si no pesara nada, y la llevó a la cama. La acostó con cuidado y se tumbó a su lado. Si en algún momento quieres que me detenga, dijo seriamente, mirándola a los ojos, dímelo. En cualquier momento me detendré. Cordelia le acarició la mejilla y le pasó el pulgar por los labios. No te detengas, susurró. Por favor. Y él no se detuvo. Más tarde, cuando las velas se habían consumido y la luna se alzaba alta en el cielo, yacían en la cama, cubiertos por una ligera manta. Cordelia estaba de lado, con la cabeza apoyada en el pecho de Julian, escuchando los latidos de su corazón. La mano de él le acariciaba perezosamente el pelo. Sus dedos jugaban con los mechones. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. ¿En cuánto tiempo he esperado esto?, respondió, y en que la espera ha merecido la pena. Julian se giró de lado para poder verle el rostro. En la penumbra sus facciones parecían más suaves, más jóvenes. Haré todo lo posible para que seas feliz cada día, dijo. Te lo prometo. Ya lo haces, sonrió ella, simplemente por existir. Él la besó en la frente, luego en la nariz, luego en los labios, lenta y tiernamente. Tenemos toda una vida por delante, susurró. Toda una vida juntos. Y quiero vivir cada día de tal manera que nunca te arrepientas de tu elección. Cordelia se apretó más contra él, sintiendo un calor que se extendía por su interior. No me arrepentiré, susurró. Nunca. Yacieron en silencio, escuchando el susurro del viento en los árboles y el ulular lejano de una lechuza. El mundo seguía girando, pero para ellos el tiempo parecía haberse detenido. La mañana los recibió con la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. Cordelia se despertó primero y durante unos minutos se quedó simplemente tumbada, observando a Julian dormir. Dormido, parecía más joven, relajado, sereno. Tenía un brazo echado hacia atrás por encima de la cabeza y el otro en la cintura de ella. Ni en sueños la soltaba. Se liberó con cuidado, se puso una bata y se acercó a la ventana. El jardín de abajo brillaba con el rocío de la mañana. Los pájaros cantaban tan fuerte que parecía que daban un concierto solo para ella. El cielo estaba despejado, sin nubes, la promesa de un día maravilloso. Buenos días, señora Hartley. Se giró. Julian estaba tumbado de lado, apoyando la cabeza en una mano, y la miraba con una sonrisa perezosa. Buenos días, señor Hartley. Le devolvió la sonrisa. ¿Por qué no estás en la cama? Dio una palmadita en el sitio a su lado. Todavía es temprano. No podía dormir. Volvió y se sentó en el borde de la cama. Demasiados pensamientos. ¿Qué pensamientos? Tomó su mano y entrelazó sus dedos. Buenos. Miró sus manos entrelazadas, el anillo de bodas en su dedo, sobre lo que está por venir, sobre nuestra vida aquí, sobre cómo será. Julian la atrajo hacia sí, la tumbó a su lado y la abrazó. Será como nosotros la hagamos, dijo. Quizá no perfecta, quizá haya dificultades, pero las superaremos juntos. Cordelia se apretó contra él, escuchando su voz, sintiendo su calor. ¿Sabes lo que quiero?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Quiero despertar así cada mañana. Quiero desayunar contigo en ese pequeño comedor soleado que me enseñaste. Quiero pasear por el jardín. Quiero leerte en voz alta por las noches junto a la chimenea. Quiero una vida normal, sencilla, contigo. Julian guardó silencio unos segundos, y cuando ella levantó la cabeza, vio que le brillaban los ojos. Tendrás todo eso, susurró. Te lo prometo. Cada mañana, cada día, cada noche. Todo eso y más. Ella lo besó, un beso largo y lento en el que puso todo lo que sentía. Gratitud, amor, esperanza. Cuando se separaron, el sol ya estaba más alto, inundando la habitación de una luz brillante. Un nuevo día.
una nueva vida. Unas semanas después, Cordelia estaba en aquel mismo comedor soleado, colocando flores en un jarrón, peonías blancas del jardín, exuberantes, aromáticas, preciosas. Fuera, los pájaros piaban, el viento movía suavemente las cortinas y el aire estaba impregnado del aroma del verano. Julian entró con una cesta de manzanas que había estado recogiendo en el jardín. «Mira qué cosecha», dijo, dejando la cesta en la mesa. «Podemos hacer un pastel de manzana, ese que tanto te gusta». Cordelia se volvió hacia él sonriendo. Llevaba una sencilla camisa blanca con las mangas remangadas, el pelo alborotado y una mancha de tierra en la mejilla. Parecía feliz, verdaderamente feliz. ¿Podemos? Enarcó una ceja. ¿Vas a ayudarme en la cocina? Por supuesto. Se acercó y la abrazó por la cintura. Prometí estar a tu lado en todo. Ella se rió y le devolvió el abrazo. Entonces vamos, te enseñaré a hornear. Fueron juntos a la cocina, donde la cocinera, la señora Collins, se llevó las manos a la cabeza al verlos. «Vuestra gracia, my lord, ¿qué hacen aquí?» «Hacemos un pastel», anunció Cordelia alegremente. «No se preocupe, señora Collins, no molestaremos». La cocinera negó con la cabeza, pero sonreía. «Como diga, milady». Pasaron toda la tarde en la cocina, cortando manzanas, amasando la masa, manchándose de harina y riendo como niños. El pastel no salió perfecto. La corteza se quemó por un lado y el relleno se derramó. Pero cuando lo comieron en la cena, les pareció el más delicioso del mundo. «¿Sabes?», dijo Julian, dejando el tenedor. «Nunca pensé que sería tan feliz, simplemente sentado contigo a la mesa, comiendo un pastel torcido y hablando de nimiedades. Antes pensaba que la felicidad era algo grandioso, grandes logros, reconocimiento, poder. Y ahora entiendo que la felicidad eres tú, aquí, conmigo». Cordelia sintió un nudo en la garganta. Se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó por la espalda, apoyando la mejilla en su hombro. «Para mí también», susurró. «Tú eres mi felicidad». Se quedaron así durante mucho tiempo, mientras afuera oscurecía y las estrellas se encendían en el cielo. Luego subieron a su dormitorio donde ardía la chimenea, donde los esperaba la amplia cama, donde los esperaba la noche. Pasó un mes, luego 2, luego 3. La vida en Penhurst Hall transcurría tranquila, apacible, llena de pequeñas alegrías. Paseos matutinos por el jardín, lecturas en voz alta junto a la chimenea, viajes al pueblo, donde Cordelia ayudaba en la escuela local, visitas de amigos, tardes tranquilas a solas. Cordelia florecía. Julian lo notaba cada día, cómo se había vuelto más abierta, más libre, más ella misma. Reía más a menudo. Cantaba mientras trabajaba en el jardín. Corría descalza por la hierba cuando pensaba que nadie la veía. Una tarde, mientras estaban tumbados sobre una manta en el jardín, mirando las estrellas, Cordelia se volvió hacia él. «Julian», lo llamó en voz baja. «¿Sí? Gracias». Él frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por haber esperado, por haber luchado por nosotros, por no haberte rendido, incluso cuando todo parecía imposible. Por ser simplemente tú». Julian se giró de lado y la miró. A la luz de la luna, su rostro parecía casi etéreo. «Soy yo quien debe darte las gracias», dijo, «por no haberme dejado ser un cobarde, por haberme obligado a luchar, por haberme elegido». Cordelia sonrió y le acarició la mejilla. «Nos elegimos mutuamente». «Sí». Él le besó la palma de la mano. «Y te elijo cada día, una y otra vez». Yacían bajo las estrellas, cogidos de la mano, y Cordelia pensaba en lo extraña que es la vida, en cuánto tiempo había buscado su lugar, en cuánto tiempo se había sentido perdida. Y ahora, aquí, en este tranquilo jardín, con este hombre a su lado, por fin había encontrado lo que buscaba: un hogar, amor, a sí misma. Julian susurró: «Sí, soy feliz». Él le apretó la mano con más fuerza. «Yo también», y esas palabras bastaban.
Bastaban para saber que fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. Bastaban para creer que su historia no había hecho más que empezar. Bastaban para amar, ahora, mañana y siempre. Cordelia y Julian vivieron una larga vida en Penhurst Hall, rodeados de amor, risas y esa felicidad tranquila que no proviene de los grandes acontecimientos, sino de los pequeños momentos compartidos con la persona que amas. Su historia se convirtió en una leyenda en su círculo, un relato sobre cómo el verdadero amor merece la espera, sobre cómo el honor y la pasión pueden coexistir, y sobre cómo a veces lo más valiente que se puede hacer es permitirse ser feliz.